Para mí es sumamente sorprendente qué tan rápido nosotros nos desanimamos, mis hermanos. A mí me maravilla cómo yo me desanimo tan rápido. Puede venir una temporada de bendición del Señor en varios aspectos de la vida e incluso ahí estar desanimado. O rápidamente desanimarme por cualquier circunstancia adversa, negativa, contraria que tengamos. Es bien fácil desanimarse en esta vida, mis hermanos, con tantas malas noticias afuera de nosotros y con tantas malas noticias adentro de nosotros. Esa lucha constante contra el pecado, esa a veces derrota ante la tentación, esa falta de fe que los mismos discípulos del Señor Jesucristo vivieron, que hasta le pidieron a Cristo, ¿verdad? Aumentanos nuestra fe. Es tan fácil desanimarse en esta vida, mis hermanos. Si tú eres un ser humano normal, digamos, común y corriente, como yo, te desanimas fácilmente, mi hermano, mi hermana. Y nos necesitamos unos a otros para animarnos unos a otros. Y yo les pido que abran sus Biblias conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a estar en los versículos 13 hasta el versículo 18. Del versículo 13 al versículo 18. Y mientras ustedes lo buscan, yo les quiero contar que se hizo un estudio sobre las relaciones interpersonales, en el cual se afirma que se necesita más de un positivo para superar un negativo. Escuchen esto, se necesita más de un positivo para superar un negativo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú le lastimaste los sentimientos a alguien y haces algo bueno por él o por ella, te preguntas, ¿ya estamos a mano? Y este estudio dice, tal vez no. Y la conclusión es que en las relaciones interpersonales, un sistema saludable de relaciones, se necesitan 3 a 5 eventos positivos para superar un evento negativo. Por cada crítica necesitas de 3 a 5 afirmaciones, ánimos, alientos para esa persona. Considerando esta realidad, un pastor le pide a los estudiantes del colegio de pastores que él dirige que expresen 3 evidencias de gracia en otra persona por cada comentario correctivo a esa persona. 3 evidencias de gracia, expresar 3 evidencias de gracia en la vida de esa persona por cada comentario correctivo a esa persona. Pero este pastor cree que en las relaciones de esposo, esposa, padres e hijos y miembros de la iglesia, la proporción debe ser 5-1 o 10-1. En otras palabras, que por cada cosa negativa que tú le menciones a un hermano, tú le hayas mencionado 5 a 10 cosas positivas en su vida, en su carácter. Y dice un escritor que esta robusta proporción de afirmación tiende a suavizar el tono de la crítica, porque esta crítica es expresada en raras ocasiones y es expresada en un ambiente amplio de amor y de gracia y de gozo en las relaciones. Diez expresiones de afirmación, de aliento, de ánimo por cada afirmación de crítica. Yo te pregunto a ti, ¿cómo estás en esa proporción? ¿Qué tal estás en esa proporción de afirmación y crítica? ¿Usas tus palabras para animar a otros constantemente? ¿O más para criticar lo que no hacen bien? ¿Qué diría tu esposa si yo le pregunto eso de ti? ¿Qué diría tu esposo si yo le pregunto eso de ti? ¿Qué dirían tus hijos si nosotros les preguntamos eso de ti? ¿Corriges
y criticas más de lo que alientas y animas y consuelas? Yo sé que varios de ustedes han trabajado limpiando baños. Yo trabajé en eso mientras estudiaba en Texas. Y en las únicas ocasiones que yo escuchaba de mi jefa era cuando el baño había quedado sucio, el papel no estaba en su lugar o la tapa del baño estaba levantada. Solo en las cosas negativas, ¿verdad? Nunca cuando el vidrio había quedado bien limpio, cuando el piso había quedado bien limpio. Y si examinamos nuestras casas, mis hermanos, nuestros hogares, nuestra vida de relaciones, tal vez en tu trabajo, tal vez aquí mismo en la iglesia, la proporción no es tanto 10 afirmaciones, expresiones de ánimo y aliento por una de crítica, más bien a veces la afirmación es al revés, contrario. Y esa es desobediencia al Señor, mi hermano, mi hermana. Porque Dios nos dice que nos animemos unos a otros, que nos alentemos unos a otros. Tal vez tu situación es diferente, tal vez tú dices, pastor, yo no critico a nadie, pero tampoco lo animo, ¿verdad? Yo me quedo calladito ahí mejor, ¿verdad? Si alguien hace algo malo, no digo nada. Pero también si alguien hace algo bueno, tampoco digo nada. Esa también es desobediencia, mi hermano, mi hermana. Desobediencia a nuestro buen Dios. La crítica constante es más dañina que el silencio, pero el silencio no es obediencia a tu buen Dios, que te ha redimido y te anima cada día con sus promesas. Ya sea que tú eres de las personas que corrigen y critican más de lo que animas, o que guardas silencio y no animas a nadie y no alientas a nadie, este día Dios te da la oportunidad de arrepentirte y de agradecer a Cristo porque Cristo en su muerte pagó por ese pecado. Y de buscar en el poder del Espíritu Santo vivir y hablar diferente. Vivir y hablar diferente. Miren en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, mis hermanos. ¿Están conmigo, amados? Amén. Dice así la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dicen mis hermanos? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tesalónica, la ciudad donde estaba esta iglesia a la cual Pablo escribe, era una de las grandes ciudades de esta región del primer siglo. Le llamaban la madre de toda Macedonia porque era un centro de actividad política y comercial. La población rondaba las 200,000 personas. Era una ciudad bastante grande para los números de esa época. Pablo, es increíble, si tú lees el libro de Hechos, este apóstol estuvo pocas semanas en Tesalónica. Algunos dicen que 3 semanas estuvo en Tesalónica y fundó una iglesia ahí. Imagínate eso. Y salió por causa de la persecución. Salió a Berea y ahí en Berea volvió a sufrir persecución y tuvo que salir huyendo otra vez. En ese breve tiempo que estuvo en Tesalónica, unas cuantas semanas, Pablo fundó una iglesia ahí. Pero después envió a sus discípulos para que continuaran esta misión. Por ejemplo, le envió a Timoteo, ahí lo leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Y a través de sus discípulos, Pablo recibía preguntas de los hermanos en Tesalónica. Y Pablo escribe 1 Tesalonicenses para responder un montón de preguntas, muchísimas preguntas. En este caso, aquí en nuestro texto, Pablo responde una pregunta sobre los que murieron
desde el tiempo que Pablo estuvo con los hermanos ahí en la ciudad, ¿qué pasa con los hermanos que murieron? ¿Se pierden ellos la venida de Cristo? Pablo les enseñó a los hermanos que Cristo vino una vez, murió en la cruz, vino humildemente y Pablo viene por segunda vez, glorioso, no en humillación como vino la primera vez a nacer en un pesebre, sino en victoria y para gobernar, montado en un caballo blanco. Y viene con una espada saliendo por su boca a hacer justicia contra sus adversarios. Y Pablo les habla de esta gran esperanza a los hermanos de Tesalonicenses. Pero la pregunta de los hermanos era, ¿qué sucede con los creyentes que murieron antes de que Cristo venga? Los hermanos estaban pasando por persecución. Ellos estaban pasando por tribulaciones duras, mis hermanos. El mismo imperio contra ellos, las mismas autoridades contra ellos. En varias ocasiones tenían tribulación por su propia fe cristiana. Los hermanos estaban sufriendo tribulaciones hasta el punto que sus vidas padecían peligro de muerte, mis hermanos. Miren el capítulo 3 conmigo, por favor. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 3. Dice Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. ¿Qué es lo que Pablo les dice, hermanos? Yo les dije que íbamos a pasar tribulaciones. ¿Tribulaciones hasta qué punto? Hasta el punto de morir. Hasta el punto de morir por el Señor mismo, por nuestra propia fe. Entonces estos hermanos se preguntaban, si algún creyente muere, ¿se pierde el regreso de Cristo? ¿Se pierde la venida de nuestro Salvador? ¿Qué pasa con ellos? Y Pablo escribe esta porción para responder esta pregunta, mis hermanos. La ignorancia sobre lo que sucedía con aquellos hermanos y hermanas en la fe que fallecían antes del regreso de Cristo había llevado a estos hermanos a vivir en preocupación. Y por eso estaban desanimados. Si se fijan en el flujo, su ignorancia en cuanto a la verdad de la segunda venida de Cristo les había llevado a estar preocupados. ¿Qué pasa con mi papá que creyó en Cristo y murió antes de que Cristo viniera? Ellos estaban preocupados y eso les estaba llevando al desánimo. Esta era una razón por la cual ellos estaban desanimados. Y Pablo les da 3 razones a estos hermanos en Cristo por los cuales tener confianza y paz. 4 razones, perdón. Pablo les da 4 razones por las cuales tener confianza y paz. ¿Por qué tener confianza y paz? La primera razón, porque tenemos esperanza. ¿Por qué nosotros hemos de tener confianza y paz aún enfrentando la muerte de un ser querido, mis hermanos? Porque tenemos esperanza. Miren conmigo el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta frase, los que duermen aquí, es un eufemismo. Es una manera de referirse a los que fallecen, a los que mueren. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El apóstol Pablo dice, mis hermanos, que no es pecado entristecerse cuando perdemos a alguien querido, pero no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Todas las personas que pierden a un ser querido se entristecen. Eso no es malo, eso no es pecaminoso. Más bien, el llorar, las lágrimas, es un mecanismo que Dios nos ha dejado para tirar toda esa tristeza, sacar esa tristeza de nuestros corazones. Somos seres relacionales. Nos entristece la separación, nos duele la separación. Ahora bien, dice Pablo, hay una gran diferencia entre cristianos y no cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo y Él nos da esperanza. Esta es una verdadera esperanza. Los romanos en el primer siglo no tenían esperanza, mis hermanos. Escuchen lo que escribió un antiguo escritor en el primer siglo. La esperanza es para los vivos, los muertos no tienen esperanza.
Eso era lo que ellos tenían en sus mentes y en sus corazones. No hay esperanza, se murió, ahí terminó todo. Ahí acabó su vida, ahí acabó su felicidad, su posibilidad de felicidad, ahí acabó todo. Y Pablo les dice, nosotros tenemos esperanza. Esa esperanza está basada en la perfecta obra de Cristo. Por eso los creyentes vemos la muerte de una manera diferente, mis hermanos, que el no creyente. Antes de que Cristo me salvara a mí, yo estaba aterrado de que mi papá o mi mamá fallecieran, pero literalmente aterrado. Yo vivía aterrado de que ellos fallecieran. Y yo recuerdo de niño, de adolescente, tal vez 11, 12, 13 años, aterrado de que mi papá y mi mamá me dejaran, incluso de 16, 17 años. A veces pasaban noches, y yo no sé por qué, mis hermanos, no me lo puedo explicar. Noches enteras pensando, ¿y qué pasaría si mi papá se muere? ¿Y qué pasaría si mi mamá se muere? Dios me salvó cuando yo tenía 17 años. Y jamás volví a tener temor de que mi papá o mi mamá se murieran. Porque Cristo, esa obra perfecta de Cristo en la cruz nos da esperanza. Porque la muerte solo es, dice John Piper, el taxi que nos lleva a donde queremos ir, que es en la presencia de Cristo. Pablo dice, es muchísimo mejor estar con Cristo. Yo prefiero estar con Cristo. Si a mí me dan a escoger, estar con Cristo es muchísimo mejor. Nos entristecemos por la separación, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Por qué tener confianza y paz? Dice Pablo. Porque tenemos esperanza, pero en segundo lugar, porque Jesús venció la muerte. Miren el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque Jesús venció la muerte, nosotros también tenemos victoria. Porque Jesús resucitó, nosotros resucitaremos también. Porque Jesús se levantó de la muerte no es la última palabra que pone punto y final a nuestra vida. No, eso es punto y seguido. El hermano o la hermana falleció. Punto y seguido. E inmediatamente se encontró con Cristo. Punto y seguido. Y Cristo le resucitará en el día postrero. Punto y seguido. Y vivirá con Cristo y reinará por siempre y siempre y siempre. Ahí termina la historia. ¿Por qué tener confianza y paz? Porque tenemos esperanza, porque Jesús venció la muerte. Número 3, porque Dios cumple sus promesas. Sus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nosotros nos movemos por la fe en Él. Nosotros vivimos por fe y no por ver. No vivimos por lo que vemos, mis hermanos. Vivimos confiando en las promesas del Señor. Las promesas del Señor son las que sostienen nuestros pies debajo de nosotros. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y ahí está el énfasis. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros, esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo miraba la venida del Señor inminente que podía pasar durante su vida mientras Él estaba vivo. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo habla de estas resurrecciones en 1 Corintios. La primicia de la resurrección es Cristo Jesús. Él resucitó primero para nunca haber muerte jamás. Después los que han muerto. Nosotros, les dice Pablo, no tenemos por qué temer, hermanos, porque Dios nos ha dado grandísimas promesas. No tenemos por qué temer porque podemos descansar en estas promesas cuando no podemos continuar en nuestra carrera cristiana. Hermanos, yo quiero que lo miremos de esta manera. Si los hermanos de Tesalónica, nuestros hermanos en Cristo, ahí en esta iglesia, estaban enfrentando la posibilidad de la muerte por su fe, y algunos de ellos ya habían muerto por su fe,
esa es la situación extrema que nos llama a confiar en el Señor. Pero si los hermanos de Tesalónica podían confiar en el Señor ante esta situación extrema de una posible muerte, nosotros podemos confiar en el Señor en todos los detalles de nuestra vida, mis hermanos. La muerte es el extremo, pero ¿qué pasa cuando pierdes el trabajo? ¿Pero qué pasa cuando viene una enfermedad? ¿Pero qué pasa cuando se acaban los ahorros? Nosotros podemos confiar en el Señor no solo cuando estamos enfrentando la muerte, sino en cada detalle de nuestra vida, porque Dios ha prometido estar con nosotros, nunca dejarnos, nunca desampararnos, y si nos ha dado en Romanos 8 con Cristo todas las cosas, ¿cómo no nos dará también juntamente con Cristo todo lo que necesitamos, mis hermanos? Si Dios nos ha dado a Jesús, podemos descansar en sus promesas. ¿Cuáles son esas promesas que le menciona Pablo aquí? Que Cristo Jesús viene por los suyos y que aquellos hermanos y hermanas que han fallecido serán resucitados cuando Cristo venga por su iglesia. Estas son promesas fieles, y así como se han cumplido todas las promesas que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, así se cumplirá también esta promesa. En Génesis capítulo 3, Dios le dice a la serpiente, habrá una pelea entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Tú le herirás en la cabeza, serpiente. Tú le herirás en el calcañar, y él, la simiente de la mujer, te romperá la cabeza. Esa es una promesa de Dios, que Cristo Jesús, la simiente de la mujer, vencería definitivamente a Satanás y sus obras. Y Cristo lo cumplió en la cruz. Cristo cumplió esa promesa en la cruz. Y podemos ir promesa tras promesa tras promesa, mis hermanos. Todas las que Dios ha hecho en todas las escrituras, una por una, examinándolas, y todas se han cumplido. Y eso nos dice que todas las que no se han cumplido se cumplirán hasta el final de los días. Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham era un anciano, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham no confió en el Señor y trató de ayudarle. Y de verdad que cometió un gravísimo error por no confiar en el Señor, por vivir por vista y no por fe. Y Dios le cumplió la promesa, le dio un hijo. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Él promete sostener a los que son suyos, proveer para los que son suyos. Y Él lo cumple, mi hermano, mi hermana. Él nunca te deja, y tú estás llamado a vivir por fe y no por vista. A vivir por las promesas de Dios, no por las promesas del hombre. A vivir por lo que Dios te ha dicho que Él hará, no por lo que el hombre o la mujer te dice que Él hará. Porque nosotros todo el tiempo quebramos nuestras promesas, rompemos nuestras promesas, no cumplimos nuestras promesas. Pero Dios siempre cumple todas y cada una de sus promesas. Les decimos esto, dice Pablo, en palabra del Señor. Estas son las promesas de nuestro buen Salvador Jesucristo. Y Él lo cumplirá. La muerte no es el punto final. La muerte solo, podemos decirlo de esta manera, desata todas estas otras promesas que Cristo nos ha hecho. Que estaremos con Él, que reinaremos con Él, que resucitaremos con Él. Y Dios nos dará cuerpos transformados, preparados para una eternidad de disfrutar de su gloria por siempre. Vivir como Adán y Eva vivían en el jardín del Edén antes de caer en pecado, disfrutando de la presencia del Señor por siempre. ¿Por qué tener confianza y paz? Porque tenemos esperanza, porque Cristo venció la muerte, porque Dios cumple sus promesas, y número 4, porque estaremos juntos con Cristo para siempre. Hermanos, no hay absolutamente nada que llene nuestros corazones de paz como lo hace el meditar en esto. Todo dolor pasará, y Cristo, Él mismo, limpiará toda lágrima de tus ojos. Él mismo, el Señor mismo, quitará todo dolor y eliminará toda muerte, y tú estarás con Él, y tú le vas a ver cara a cara, y serás transformado como Él, y vas a ser como Él es, porque le verás tal y como Él es, dice el apóstol Juan en 1 Juan. Amén. Hermano, qué promesa más linda. Yo quiero que llegue ese día
Y me uno con Juan cuando Juan dice en Apocalipsis, ven Señor Jesucristo por tu iglesia. Ese día cuando yo esté cara a cara con mi Salvador y que ponga mis dedos en los agujeros en sus manos, y en sus pies y en su costado, y que le diga, gracias Señor, gracias porque fuiste a la cruz por mí, gracias porque moriste por mí, gracias porque te diste todo por mí. ¿Cómo anhelo ese día, mis hermanos? Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En el versículo anterior, el apóstol Pablo menciona la trompeta, el sonar de la trompeta. Y esta palabra nos hace recordar la trompeta que sonaba en el campamento allá en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Éxodo 19. Cuando sonaba esa trompeta, todo el pueblo era llamado al sonido de la trompeta para reunirse y tener un encuentro con Dios. Jesucristo viene por los suyos, mis hermanos, y no tarda, y no tarda. Ahora, ¿qué hacemos con todas estas verdades? ¡Qué buenas noticias! Pablo, gracias por escribirnos. ¡Qué buenas noticias! ¿Ahí termina todo? No, mis hermanos. Falta un pequeño y corto versículo que tú y yo no podemos ignorar. ¿Qué dice el versículo 18, mis hermanos? Por tanto, todos juntos leamos, alentaos unos a los otros con estas palabras. Cristo murió, Cristo resucitó. Él viene por segunda vez, viene por su pueblo, y los que mueren no quedan ahí en la tumba, sino que resucitarán y estarán con Cristo para siempre. ¿Qué hacemos con toda esta doctrina de la resurrección de Cristo? La abrazamos, la creemos, nos apropiamos de ella, pero también la hablamos unos a otros, mis hermanos, para animarnos, para alentarnos. Esta palabra de Dios la tenemos que hablar unos a otros. Y aquí está lo importante de vivir juntos, de vivir una vida cristiana en comunidad, mis hermanos. Es fácil desanimarse. Yo comencé diciendo esto. Es fácil desanimarse, mis hermanos. Hay días que tú amaneces muy bien, emocionado, y vas cantando y silbando al trabajo, y tu compañero te pregunta, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás tan contento hoy? Y hay días que tú no te quieres ni levantar, que tú quisieras que ya todo terminara en esta vida. Hay días que tú vas a tu trabajo arrastrando los pies, con una cara de limón que nadie te aguanta. En Honduras decimos una cara de tubo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Blanca ahí. Y necesitamos que otros nos alienten, mis hermanos. Necesitamos alentarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Que nuestra interacción sea una interacción de ánimo, de aliento. Ahora, esta palabra que Pablo menciona ahí en el versículo 18, alentaos unos a otros con estas palabras, es una palabra que posiblemente tú la has escuchado en el idioma original, parakaleo. Parakaleo es una palabra que se menciona 105 veces en el Nuevo Testamento. Y se usa de diferentes maneras. Dios nos anima a nosotros con sus promesas, con su palabra, con el evangelio de su Hijo. El Hijo, Jesucristo, nos anima a nosotros. El Espíritu Santo es llamado el Consolador. Paracleto, que es una palabra de la misma raíz asociada. El trabajo del Espíritu Santo es venir, ponerse al lado tuyo y pelear esas batallas contigo, animándote, alentándote, fortaleciéndote, afirmándote. Él va contigo ahí. El Consolador no es el que llega después de que tú estás todo derrotado, herido, todo hecho pedazos después de la batalla, y te dice, pobrecito, pobrecito, aquí estoy contigo para sanarte estas heridas. No. Esa es la idea que posiblemente puede venir a tu mente cuando escuchas el Espíritu Santo es el Consolador, el que viene cuando ya tú estás llorando ahí todo tirado en el suelo y derrotado. No, la idea es de un ayudador, de alguien que viene aquí al lado tuyo y que no se va de ahí y que te está animando y que te está alentando y que está diciéndote, ya la victoria es nuestra. Aquí nosotros no perdemos. Así que sigue adelante, que yo estoy aquí contigo.
Y cuando tú necesitas un hombro para llorar, ese hombro ahí está. El Espíritu Santo ahí está. Y Él está sosteniéndote y animándote y llevándote. Y ya no puedes con esa situación. El Espíritu Santo está ahí. Y sientes que ya se va a terminar tu vida en esta dificultad. El Espíritu Santo está ahí. Y sientes que ya no puedes con esta tentación que te vence y una vez otra vez. El Espíritu Santo está ahí y no se va. Animándote, alentándote, fortaleciéndote. Si nosotros vemos en todo el Nuevo Testamento, Dios es un Dios que anima a su pueblo. Jesucristo es un Salvador que anima a su pueblo. Él es un consolador y el Espíritu Santo es otro consolador igual, de la misma esencia que Jesucristo consolador. Dios Padre consuela, Dios Hijo consuela, Dios Espíritu Santo consuela. Y si nosotros como iglesia queremos representar bien a Dios delante del mundo, que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, primera de Pedro, si nosotros queremos representar bien a ese Dios, nosotros, hermanos, hemos de animarnos unos a otros constantemente, alentarnos. ¿Recuerdan esa proporción de afirmación, ánimo y aliento que les mencioné al principio en proporción a las críticas que tú dices a otros? Tú deberías ser conocido, mi hermano y hermana, como un hijo de Dios, a través de Cristo, como una persona que anima a otros, que alienta a otros, que no se cansa de animar a otros, de alentarlos, de buscar en otras personas evidencias de la obra de Dios, evidencias de la gracia de Dios, y levantarlos, y pararte al lado de ellos y decirle: aquí estoy, hermano, no me muevo. Aquí estoy, hermana, no me muevo. Yo sé que la estás pasando difícil, yo sé que estás pasando la difícil, y realmente no me llego a imaginar el dolor que estás teniendo, pero aquí estoy. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para sostenerte. En el Nuevo Testamento, Pablo consuela, anima, refresca, alienta a los hermanos de las iglesias. En esta misma carta les dice a los tesalonicenses: yo mientras estuve con ustedes les animaba. También Pablo manda a otros para que los animen. Les mandé a Timoteo, dice, capítulo 3, para que él les alentara, les animara. A veces esta palabra paracaleo, alentar, animar, se traduce como exhortar, pero es más bien una exhortación para seguir adelante, no una exhortación en el sentido de regaño. Aunque yo quiero dejar claro que siempre hay tiempo para la corrección, mi hermano, pero la corrección se hace en un ambiente de amor y de gozo, y donde nos animamos unos a otros. Es bien diferente que alguien viva todo el tiempo criticándote. Y una crítica porque los zapatos quedaron en el lugar equivocado, porque no lavó el plato, porque no puso la toalla donde iba, y porque otra vez no lavó lo que yo le dije que lavara, y otra vez no puso aquel tornillo que hace 3 semanas yo le estoy poniendo que ponga ahí en la puertita de la alacena y que no lo pone, y otra vez esas bisagras están rechinando hace 40 meses y no le pone aceite, y otra vez crítica sobre crítica sobre crítica. Es diferente vivir en ese estilo de vida, y algunas esposas se identifican, y algunos esposos se identifican, y algunos hijos se identifican con esto que estoy diciendo, a que las críticas sean esporádicas en medio de un ambiente de afirmación y de ánimo y de aliento. Yo ayer estaba platicando con mi esposa y yo tuve que dejar de hacer sermón y irme a platicar con ella, y le dije: amor, yo tengo que pedirte perdón, porque Dios me está convenciendo, y yo no puedo llegar mañana a predicar a la iglesia sin primero pedirte perdón por esto. Ustedes saben lo que es pararse aquí a predicar en frente de mi esposa, ¿no? Que me conoce todo y me sabe todo, y hablar de animar a otros, y después allá irme a la casa y no parar de criticarla, y de que hizo esto mal y volvió a hacer esto otro mal, y esto mal, y esto mal, y esto mal, y al final del día la proporción no está 10 afirmaciones por una crítica, sino 40 críticas por un par de I love yous por ahí que no sirven más para terminar de ofenderla, ¿verdad? Al estudiar este pasaje y al estudiar el concepto de paracaleo, de animarnos, alentarnos unos a otros, Dios me llevó a mí al arrepentimiento, y yo creo que tiene que llevarnos a muchos de nosotros al arrepentimiento, mi hermano.
al arrepentimiento, pero no solo ahí, sino a descansar en la obra de Cristo, porque de todas estas críticas que yo le he dicho a mi esposa una y otra vez, incansables veces, Cristo murió por eso, mi hermano. Y yo me refugio en Cristo para encontrar perdón, porque la historia no termina en mi pecado tampoco. Me refugio en Cristo para encontrar perdón. Y en el poder del Espíritu Santo, reoriento el uso de mi lengua. Ustedes saben que el proverbista dice, es mejor dormir en la esquina de un terrado que con una mujer rencillosa. Las casas de la antigüedad eran un cuadro nada más, 4 paredes y tenían unas escaleras afuera para llegar al techo. Y el techo era abierto, se usaba como un depósito de cosas. Y dice el proverbista, mejor irme allá arriba, dormir bajo la sombra de la luna y de las estrellas, con ese frío del desierto que te llega hasta los huesos, que vivir adentro de la casa con una mujer que todo el tiempo está buscando pleito y diciéndote una y otra vez dónde te equivocaste, dónde estás mal, qué es lo que tienes que corregir. Yo prefiero la tortura del frío de allá afuera que la tortura de la mujer aquí adentro. Y yo creo que eso se puede invertir. La mujer puede decir, yo prefiero dormir allá en el techo que con este hombre aquí, este marido que todo el tiempo está hablando solo lo negativo de mí. Y hay esposos que dicen, pastor, pero es que yo no entiendo por qué mi esposa no aprecia lo que yo hago por ella. ¿Cómo va a apreciar lo que tú haces por ella si las flores le llegan una vez cada 6 meses y las críticas es el pan diario para ella? ¿Cómo va a apreciar esas flores esta mujer? ¿No es cierto? Y en algunos momentos como padres no dejamos de decirle a sus hijos en qué están mal, que necesitan corregir, en qué se equivocaron. Otra vez lo hiciste, otra vez te equivocaste, otra vez fallaste, otra vez desobedeciste, y es que otra vez estás haciendo esto, y es que otra vez estás haciendo aquello, y es que otra vez esos zapatos donde no deben de ir. Y cuando termina un día, si tuvieras a alguien por ahí con uno de esos contadores, ¿verdad? Te contara unas cuantas decenas de críticas, creo yo, ¿verdad? Unas cuantas docenas de críticas, ¿no? Debes arrepentirte hoy y confiar que la obra de Cristo cubrió también por esos pecados. Se espera, mis amados hermanos, que sea parte normal de la vida cristiana, que nos alentemos unos a otros. Porque somos fácilmente desanimados y desalentados, unos más que otros. Tal vez tú eres más fuerte y es más difícil que las dificultades te desanimen, pero todos nos desanimamos, todos nos desalentamos, tarde o temprano nos desalentamos, mis hermanos. Las mamás necesitan aliento con sus hijos, porque es difícil el trabajo de madre. Los hombres necesitan aliento cuando llegan de su trabajo. Los hijos necesitan aliento constantemente. Yo me imagino una conversación entre los miembros de nuestro cuerpo. Imagínense ustedes las papilas gustativas diciéndole a las manos, ¡hey, manos! Gracias por preparar ese delicioso asopado de pollo. ¡Qué rico! ¡Cómo lo disfrutamos! Y las manos respondiendo a las papilas gustativas, no, gracias a Dios por los ojos, porque si no fuera por ellos no hubiera visto la receta, los ingredientes, o incluso me hubiera cortado los dedos. Y de repente los riñones se entran en la conversación, ¿verdad? Y gracias, oídos, por escuchar al doctor que dijo que ya no podía tomar más Coca-Cola, sino que agarraste esa agüita de coco, y qué bien nos cayó a nosotros, ¿verdad? Y los oídos diciendo, no, gracias a Dios por las manos, porque tuvieron dominio propio y no agarraron la Coca-Cola, sino el agua de coco. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo y que nosotros debemos buscar siempre, estar con los ojos abiertos por las evidencias de la obra de Dios en la vida de otro y hacérselo saber. Si tú ves a tu hijo leyendo la Biblia, dile, hijo, me alegra tanto que tú estés leyendo la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y obra en nuestros corazones.
Si tú ves a tu esposa sacrificándose en una situación donde de verdad ella no se debió haber sacrificado, pero ella decidió hacerlo, tú dile: mi amor, te admiro porque de verdad tú te sacrificas constantemente por nosotros y tú estás imitando a nuestro gran Salvador, que es Jesucristo, que se sacrificó totalmente por nosotros. ¿No serían diferentes nuestras relaciones, mis hermanos, si nosotros estuviéramos buscando constantemente evidencias de la obra de gracia en la vida de otras personas y dejárselas saber? Todo un concierto de gratitud, de ánimo. Todo un concierto de gratitud y de ánimo. Dios desea que nuestras conversaciones sean un concierto de gratitud, de aliento. De esa manera, Él es exaltado, mis hermanos. Porque Él es un Dios que consuela y nosotros estamos reflejando esa imagen de este Dios que consuela y que anima y que alienta y que afirma a las personas. La imagen de Dios en las personas está siendo reconocida y por eso Dios es glorificado. Y la obra de gracia de este gran Dios en la vida de las personas está siendo notada y mencionada. Las acciones de gracias a Dios por su obra son multiplicadas, se multiplican. El apóstol Pablo dice que las gracias a Dios sean multiplicadas. Es bueno decirle a alguien: yo doy gracias a Dios por tu vida, mi hermano. Tú has sido para mí un ejemplo de fidelidad al Señor. Todos los domingos aquí estás en la iglesia y te animo a que sigas adelante. Tú eres un ejemplo para mí. ¿Por qué necesitaban alentarse unos a otros los tesalonicenses, mis hermanos? Un comentarista nos da luz sobre esta pregunta para responder esta pregunta. En medio de la angustia, el consuelo a menudo viene a través de la presencia de alguien que está cerca. ¿No es cierto, mis hermanos? Yo creo que todos hemos experimentado eso. En un momento de tribulación, Dios nos consoló poniéndonos a alguien cerca. Escuchen esto, mis hermanos. Así como la alegría compartida es alegría intensificada, el sufrimiento compartido es sufrimiento disminuido. Es paradójico, ¿no? Si tú estás alegre porque acabas de tener un hijo, porque acabas de comprar una casa, y yo me alegro contigo, la alegría es doble, es más grande. ¿No es cierto? Por eso la palabra de Dios nos dice que no nos envidiemos unos a otros, porque estamos llamados a gozarnos con los que se gozan. Y si tú estás triste y yo vengo al lado tuyo y me entristezco contigo y hablo contigo y te animo y te aliento, esa tristeza disminuye porque ya es compartida entre dos personas. La palabra que Pablo comparte, estas promesas de Dios no eliminan el sufrimiento. Y cuando tú te acercas con alguien para animarlo o alentarlo, no estás llamado a eliminar su sufrimiento o a eliminar esta fuente de dolor o de angustia o de tristeza o de desánimo. Tú no estás para eso, tú estás para acompañar a la persona. Las palabras de Pablo no eliminan la pérdida, no regresan a los que murieron de los tesalonicenses antes de la venida de Cristo, pero sí coloca esa pérdida en un contexto más amplio. En un contexto más amplio. ¿En cuál contexto, mis hermanos? De que Cristo viene, de que la muerte no es el fin definitivo de las cosas. Tú estás ahí al lado de esa persona para recordarle que Dios está trabajando en edificar su reino, y su reino es amplio. Y parte de lo que Dios está permitiendo, este sufrimiento, esta debilidad, esta angustia en su vida, es parte de esta edificación del reino. Y tal vez no sabemos con exactitud los propósitos de Dios, pero tú le recuerdas a él, a ella, que Dios es el que está en control. Que Dios es el que está organizando todas las cosas, orquestando todas las cosas para su gloria y para la gloria de Cristo. Los hermanos necesitaban que los animaran, que los alentaran con estas verdades. Pablo se los dice una vez y no asume que ellos ya lo saben. ¿Sí se fijan, mis hermanos, en el texto? Pablo se los dice una vez y no es como: y estaremos para siempre con el Señor, punto.
y después al otro tema. Ya se los dije. No, no es así. El pasaje no termina ahí. Sigue en el versículo 18 y Pablo dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esto es algo repetitivo, mis hermanos, porque si estamos desanimados y nos animamos por la compañía de otros, seguro en un par de semanas nos volveremos a desanimar, o en un par de meses, o en 6 meses. Pero volveremos a estar abajo, mis hermanos, arrastrando los pies. Por eso constantemente necesitamos estar recordando la obra de Dios en otros y hablándola, expresándola. Cuando tú veas algo bueno, mi hermano, exprésalo, da gracias por eso. Escribe una nota en una tarjeta a mano y dásela a tu compañero de trabajo. Y dásela a tu esposo, y dásela a tu esposa, y dásela a tus hijos. Y dásela a aquel niño que cuando tú fuiste a visitar a aquella familia te ofreció un vaso con agua. Hazlo una y otra vez, mi hermano. Que seamos conocidos por gente que animamos y alentamos a otros. Dice un escritor, como agua a un jardín seco son las palabras. Ellas tienen el extraño y maravilloso poder de penetrar al alma, de penetrar hasta el alma y refrescar. Recuerdo en una reunión de liderazgo de una iglesia, se estaba hablando de todo lo malo que se estaba haciendo. De todo lo malo que se estaba haciendo. Y pastor, esto está mal, y aquello está mal, y aquello está mal también. Y la hermana decía aquello está mal, y la otra hermana decía, sí es cierto, pero yo tengo un par de cosas más. Y otro decía, yo tengo otro par de cosas más. Y otra decía, yo traje una lista de otros que me dijeron que hay otras cosas más. Y yo paré la reunión, bueno, hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Todo malo, todo negativo, eso no está bien. Eso no está bien. Hay cosas buenas que están pasando en la iglesia. Gente está siendo ministrada, gente está siendo ayudada, apoyada. ¿Y por qué no mencionamos eso? Escuchen lo que me dijo un hermano, tal vez con buena intención. Pastor, eso déjelo tranquilo. Lo que está bien y no se menciona. Lo que tenemos que hablar es de lo que está mal. Literalmente, esas fueron las palabras que salieron de la boca de su hermano. Que Jehová sea quien lo reprenda a él. Porque la vida cristiana no se vive así, mi hermano. Lo que está bueno, lo que se está haciendo bien, hay que mencionarlo y mencionarlo a menudo. De manera que el ambiente y la cultura que haya en la iglesia sea una cultura de ánimo y de aliento, no de crítica y de señalar continuamente lo que está mal. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. ¿Cómo animar a otros? Primero, usa la palabra. Pablo les dice aquí a los hermanos, alentaos unos a otros. ¿Con qué, mis hermanos? Con estas palabras. Con estas palabras. Y aquí, mi amado hermano, mi amada hermana, yo quiero que vayamos un poquito más profundo en nuestros corazones. Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué a veces vivimos criticándonos unos a otros? Porque tenemos el corazón lleno de crítica, mi hermano. De tal manera que eso se sale por nuestra boca. Para que haya una transformación en nuestra manera de hablar, tiene que haber una transformación del corazón. Y eso solo es posible en cuanto tú estás expuesto a la palabra. Si tú vives criticando y criticando y criticando a tus hijos, a tu esposo, a tu cónyuge, a tus compañeros de trabajo, y quejándote por esto, y quejándote por el otro, y quejándote por aquí, quejándote por allá, lo que tú estás demostrando es que tu corazón necesita una profunda labor de la palabra. De manera que todas esas quejas y críticas sean reemplazadas por acciones de gracia. En primer lugar y sobre todo por la obra de Cristo en la cruz. Y de ahí para adelante.
Una vez un pastor dice, una hermana se acercó conmigo y me dice, yo vi a aquel hermano fumando. Dice, ¿y qué estaba fumando? Un cigarrillo. Dice, pues dele gracias a Dios, porque antes él fumaba marihuana y cocaína y todo lo que usted se puede imaginar. Dele gracias a Dios, hermana, estamos mejorando. Estamos mejorando. ¿Sí? Estamos mejorando. Es ver la vida de las personas de una manera diferente. ¿Sí? De una manera diferente. Llénate de la palabra. Llena tu corazón de la palabra, porque será transformado para que de tu boca salga ánimo. Y también llénate de la palabra, porque vas a tener que decir a otros cómo animarle. Dice Pablo, aliéntense con estas palabras, con esta palabra de las Escrituras. Si tú lees un proverbio en la mañana que te recordó de alguien, mándale un texto y lee este proverbio. Me recordé de ti, me acordó de ti. Una vez estaba leyendo Primera de Pedro y dice, sométanse a sus amos, a los buenos y afables, pero también a los malos. Yo le mandé un texto a un pastor que yo tuve, le dije, hermano, este texto me acordó de ti porque tú fuiste un jefe bueno y afable, y le doy gracias a Dios por tu vida. Es ver la vida de otra manera, mis hermanos. Llénate de la palabra, busca la palabra, lee la palabra, alienta con la palabra, y en segundo lugar, alienta y anima a otros por la evidencia de la gracia de Dios en sus vidas. Ten cuidado sobre lo que tú alientas y animas en otros, porque eso seguramente se repetirá. Les voy a poner el ejemplo de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Una mujer se puede alentar y animar por muchas cosas. Te mira muy linda hoy con esa ropa. Te queda muy bien ese maquillaje. Esas joyas se te miran preciosas. ¿Qué estamos alabando ahí? Exaltando, afirmando, animando. La apariencia física, ¿no es cierto? Pero si tú lees Proverbios 31, ¿qué es lo que se afirma ahí de una mujer? Su humildad, su laboriosidad, cómo ella respeta a su esposo, cómo trabaja por sus hijos, su hospitalidad porque recibe gente en su casa, su amor por el pobre porque da al pobre y al necesitado. Y sobre todo, su temor a Jehová. La mujer que teme a Jehová, esta será, ¿qué dice? Alabada. Entonces yo te animaría a que sí, tú reconozcas de vez en cuando lo bueno físico de una persona, especialmente si es esposo y esposa, tienen que estarse reconociendo todo el tiempo. Pero más aquellas características que tú quieres ver repitiéndose una y otra vez. Si es memorizar la palabra, pues anima eso, alienta eso. Si es leer la palabra, si es ser más organizado en la vida, alienta eso. Alienta aquellas cosas que tú quieres ver repitiéndose una y otra vez. Dice un escritor, demuestra tu alta estima por otros afirmando en ellos aquellas cualidades que son dignas de alabanza bíblicamente. Porque si ganó el partido de fútbol, el muchacho, pero estuvo competitivo hasta el punto que le gritó a un compañerito, eso no es de alabar. Eso no es de alabar. Animemos y afirmemos y alentemos a las personas para que se miren más en ellas cualidades que sean bíblicamente dignas de alabanza. Termino con esto, mis hermanos. Cuando yo era niño, yo recuerdo a un tío que le llamábamos el tío Alacrán. Y hasta esta fecha, ese hombre es conocido por el tío Alacrán. Este era un hombre que siempre arruinaba cualquier cena, cualquier fiesta, cualquier juego, cualquier momento divertido con una crítica, algo que se estaba haciendo mal, que no se jugara ahí, que se jugara allá, que por qué otros niños otra vez vienen estos niños sucios, que por qué vienen otros mojados. Vivíamos al lado de un canal del mar y nosotros nos metíamos ahí a cada rato. Y ese tío es conocido como el tío Alacrán, hasta el día de hoy. Y entre los primos bromeamos, ¿quién será el próximo, el que tome el lugar del tío Alacrán, verdad? Y como que nos andamos supervisando ahí. ¿Quién es el que habla, critica más? ¿Y quién es el que más arruina fiestas? Y en el chat, ¿verdad? De WhatsApp. ¿Y quién es el que va a hacer una crítica aquí de algo? Sí. Yo te pregunto a ti, si mi tío era conocido como el tío Alacrán,
¿Cómo eres conocido tú? ¿El señor Cara de Limón? ¿La señora Dolores? ¿La señora Amargura? ¿Eres más conocido por tu crítica, corrección y queja constantes o por tu aliento, ánimo y palabras de gracia? A mí me maravilló ayer que estaba estudiando para este sermón. Hechos 4:36. Nos habla de un hombre que se llamaba José, que los apóstoles le pusieron un sobrenombre, un apodo. ¿Ustedes saben qué apodo le pusieron? Bernabé. ¿Y qué quiere decir Bernabé? Quiere decir hijo de consolación, hijo de paracaleo. Ese hombre vivía todo el tiempo animando, alentando a otros, hasta el punto que le pusieron un sobrenombre que daba testimonio de cómo vivía este hombre, animando a otros, alentando a otros. Al apóstol Pablo nadie lo quería escuchar, todos le cerraban las puertas, pero llegó Bernabé y lo trajo a Pablo y lo presentó a los apóstoles. Incluso cuando Pablo se separó de un discípulo, andaba medio rebelde el discípulo ahí, Bernabé lo tomó y lo llevó con él y continuó discipulándolo, hasta el punto que Pablo habla en una de sus últimas cartas: tráiganme aquel que me es útil para el ministerio. Aquel que ¿quién? Que Bernabé le dio seguimiento, porque el apóstol Pablo dijo: no, yo no puedo perder tiempo con este hombre que me desertó allá y no voy a hacer que me deje solo otra vez. ¿Quién lo tomó a ese hombre? Bernabé. ¿Para qué? Para animarlo, alentarlo. Cuando alguien cae, hermano, tenemos que ser como el ejército. ¿Qué hacen el ejército cuando está en una guerra? Un compañero cayó, lo levanto, lo pongo en mi hombro y salgo con él. No digo, este ya no nos va a atrasar aquí en la guerra y lo termino ahí de acabar, ¿verdad? No. Si alguien cae, hermano, dice el apóstol Pablo en Gálatas, ustedes con espíritu de mansedumbre restáurenlo, sabiendo que ustedes mismos también pueden caer. Alentémonos unos a otros, mis hermanos, y animémonos unos a otros, porque tenemos a un gran Salvador que vino y dio su vida para que nosotros la demos por los demás. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno, Señor, y tú eres misericordioso y fiel. Y nosotros venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, por nuestro pecado de crítica constante que no está saturada y lubricada con amor y gracia y ánimo y aliento. En la iglesia, Señor, queremos ser conocidos por hermanos y hermanas que constantemente están alentándose unos a otros y animándose unos a otros. Señor, perdónanos porque no lo hemos hecho fielmente, tan fielmente como tú lo pides que hagamos, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a caminar contigo y a alentarnos unos a otros, Señor, porque recibimos todo el tiempo aliento y ánimo y consuelo y afirmación del Espíritu Santo, porque Él es nuestro consolador. Padre, transforma nuestros corazones, porque de ahí salen las palabras que nosotros hablamos, Señor. Necesitamos que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que vivamos alentándonos y animándonos unos a otros. Mientras ustedes están así en esta actitud de oración, yo quiero hablar con ustedes que están aquí, que posiblemente no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Si tú no conoces a Cristo, no tienes la fuerza, el poder, la capacidad de vivir, aún en los momentos más difíciles, animando y alentando a otros. Tal vez en algún momento lo harás por conveniencia, o porque te está yendo bien a ti también, pero no lo harás constantemente y sacrificialmente como Dios pide que se haga, porque solo el que está en Cristo tiene poder para animar y alentar a otros consistentemente. Yo te quiero invitar a ti para que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo y te apropies de la salvación que Él te ofrece a través de su Hijo Jesucristo.
La Biblia enseña que todos nosotros somos pecadores y que todos nosotros nos hemos apartado de Dios, pero que Dios envió a Cristo Jesús, su Hijo, para que Jesús muriera en la cruz, para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad, incluyendo la crítica constante, y que no está acompañada de amor y de gozo y de ánimo y de aliento. Yo te ruego hoy que tú te arrepientas de tus pecados y que tú confíes en Jesús, en la obra perfecta de Jesús, que es la que limpia de todo pecado y de toda maldad. Si tú entiendes que Dios te habló en este momento a ti, yo te quiero pedir que tú le digas a Dios en una oración sincera de corazón: Dios, yo te pido perdón por mi maldad, por mi pecado. Te ruego que tú me perdones. Me arrepiento de mi pecado y confío en Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Si tú quieres ser dirigido más exactamente en lo que significa seguir a Jesucristo, por favor, acércate conmigo, acércate con algún cristiano que te pueda guiar en cómo conocer a Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres formar una comunidad de creyentes aquí, nosotros, en nuestra debilidad, en nuestras fallas, en nuestros errores, en nuestras impaciencias y temores, y también en nuestros aciertos y en nuestro crecimiento hacia la madurez. Quieres usarnos a nosotros para animarnos unos a otros y alentarnos unos a otros. Que esa sea la cultura de la iglesia Palabra de Vida, Señor. Que esa sea el ADN de la iglesia. Que no venga nadie aquí al servicio, o que no tengamos interacciones fuera del servicio que no estén bañadas de ánimo y de aliento unos a otros, Señor. Que nuestras conversaciones sean un concierto de ánimo, de consuelo, de afirmación. Y que cualquier crítica o comentario correctivo que hagamos, que sea en ese contexto de amor y gozo en nuestras relaciones, Señor. Te lo pedimos para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén.